Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque yo estoy genial de estar aquí con ustedes una vez más. Hoy tengo un tema que sé que ha estado en la mente de muchos, un tema que generó muchísimas reacciones, comentarios y, bueno, mucha curiosidad. Y es que, como dice el título, hoy vamos a hablar sobre la emotiva respuesta de Demet Özdemir a la ruptura con Can Yaman. Ya saben, este dúo que conquistó corazones en todo el mundo con la serie Erkenzikuş o Pájaro Soñador. La química entre ellos era innegable, la pasión se sentía a través de la pantalla, y naturalmente, muchos de nosotros soñamos con que esa magia también fuera real fuera de la ficción. Rumores, fotos, citas, la prensa rosa se encargó de alimentarlos, y la verdad es que por un tiempo, parecía que la historia de amor que veíamos en la serie también se estaba escribiendo en la vida real. Pero como todos sabemos, la vida a veces escribe guiones que no coinciden con nuestras expectativas, y al final, la relación entre Demet y Can no llegó a buen puerto. Ahora, en este vídeo, no vamos a entrar en chismes ni especulaciones sobre lo que pasó. En lugar de eso, vamos a centrarnos en la respuesta de Demet, en cómo manejó la situación, en las palabras que eligió, y en cómo, a través de ellas, nos dejó ver su lado más humano, su fortaleza y su sensibilidad. Vamos a analizar esa respuesta, a entender lo que realmente dijo, y a reflexionar sobre cómo podemos aplicar esas lecciones a nuestras propias vidas, especialmente cuando enfrentamos momentos difíciles. Así que si son nuevos por aquí, y les gustan este tipo de contenidos, les invito a que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Siempre estoy buscando temas que les interesen, y sus comentarios son súper importantes para mí. Así que suscríbanse porque esto apenas empieza. Para entender bien el contexto, retrocedamos un poco en el tiempo. Erkenzikuş fue un fenómeno global. La serie que contaba la historia de amor entre Sanem y Can, dos personajes con personalidades muy diferentes, pero que se atraían como imanes, conquistó a millones de espectadores. Y como ya dije, la química entre Demet y Can era tan intensa que traspasaba la pantalla. La gente soñaba con ellos, con su historia de amor, y claro, la expectación era enorme. Cuando comenzaron a surgir los rumores de romance en la vida real, la emoción se multiplicó. Fotos tomadas en secreto, citas que alimentaban la esperanza, y la prensa rosa, como siempre, haciendo su trabajo. La realidad es que la gente quería creer en ese cuento de hadas, en que el amor de Sanem y Can también existía fuera del set. Y por un tiempo parecía que sí. Se les veía juntos, felices, y parecían encajar a la perfección. Su complicidad era palpable, sus risas contagiosas y la manera en que se miraban, desprendía una calidez y una conexión que el público anhelaba. No solo se hablaba de ellos en las redes sociales, sino que se convirtieron en un tema recurrente en las conversaciones diarias, en los medios de comunicación y en cada evento al que asistían. La expectación era tal que cualquier gesto, cualquier mirada, cualquier publicación en redes sociales era analizada con lupa. Los fans, movidos por la pasión y el cariño que sentían por la pareja, creaban teorías, analizaban cada detalle y soñaban con una boda, con un futuro juntos. Los foros y las comunidades online dedicadas a Erkenzikuş se llenaban de mensajes de apoyo, de entusiasmo y de la esperanza de que ese amor, que había cautivado a millones, trascendiera la ficción y se convirtiera en una realidad duradera. Se crearon fanarts, vídeos editados con sus mejores momentos y canciones que evocaban la ternura y la pasión que emanaban. Todo esto alimentaba la ilusión y hacía que la conexión entre Demet y Can, y el público, fuera aún más fuerte. Y en medio de todo este torbellino de emociones, las propias estrellas parecían disfrutar de la atención y de la expectativa. Se les veía felices, cómplices y enamorados, alimentando aún más la llama de la esperanza en los corazones de sus seguidores. Sus interacciones en redes sociales, sus entrevistas en las que se dedicaban piropos y sus apariciones públicas juntos, eran celebradas por sus fans como muestras de amor genuino. Era como si la magia de la serie se hubiera trasladado a la vida real y el cuento de hadas se estuviera escribiendo ante los ojos de todos. Pero como en toda historia, la felicidad no es eterna. Llegó un momento en que las señales de alerta comenzaron a aparecer. Rumores de desacuerdos, de distanciamiento y finalmente la confirmación de la ruptura. La noticia fue un jarro de agua fría para muchos fans, que habían invertido emocionalmente en la relación. La desilusión se apoderó de algunos, mientras que otros trataban de comprender y de aceptar la realidad. La especulación y los rumores se desataron.
Los medios de comunicación y las redes sociales se inundaron de preguntas sin respuesta, de análisis y de teorías sobre lo que había sucedido. Se buscaban culpables, se analizaban los motivos y se intentaba descifrar el porqué del fin de ese romance que parecía tan perfecto. La presión sobre Demet y Can se intensificó, y la expectativa por sus reacciones era enorme. ¿Cómo iban a enfrentar la situación? ¿Qué dirían? ¿Cómo iban a manejar la avalancha de preguntas y de especulaciones? Ahora bien, ¿qué hizo Demet ante esta situación? ¿Cómo respondió a la avalancha de preguntas y a la expectación del público? Fue en una entrevista tiempo después de la ruptura, cuando Demet habló por primera vez, y sus palabras fueron muy reveladoras. En lugar de evadir la pregunta o de caer en la especulación, Demet eligió la honestidad y la sinceridad. Y sobre todo eligió el respeto. En la entrevista, Demet comenzó por reconocer la complejidad de la situación. Admitió que las relaciones, especialmente las que se exponen al ojo público, pueden ser difíciles de navegar. Mencionó la presión, las expectativas y el escrutinio constante. Y lo más importante, dejó claro que a pesar de la ruptura, sentía respeto por la persona con la que había compartido su vida. Ella, con su naturalidad y su encanto, se enfrentó a la situación con una serenidad que sorprendió a muchos. Su voz, suave y firme a la vez, transmitía una sensación de paz y de madurez que la hacía aún más admirable. Una de las frases que más resonó fue cuando dijo algo así como: «Fue una historia que vivimos con intensidad, con alegría, con cariño. Y a pesar de que ya no estemos juntos, le deseo lo mejor. Le deseo felicidad y que pueda encontrar el camino que lo haga feliz». Fíjense en la sutileza de sus palabras. No hubo reproches, ni acusaciones, ni resentimiento. Solo palabras de cariño y deseos de felicidad. Era evidente que había superado la tristeza y el dolor, y que había optado por enfocarse en los aspectos positivos de la relación y en el bienestar de la otra persona. Es fácil, en situaciones como estas, caer en la amargura, en la ira o en el rencor. El corazón roto, la desilusión y la frustración pueden llevarnos a decir cosas de las que luego nos arrepentimos. Pero Demet demostró una madurez emocional impresionante. En lugar de alimentar el drama, eligió el camino de la paz y la comprensión. Y esto, amigos, es algo que deberíamos aprender a menudo. Es mucho más fácil quedarse atrapado en el resentimiento y en la búsqueda de culpables, pero Demet demostró que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de perdonar, de agradecer y de desear el bien a la otra persona. Otro punto clave de su respuesta fue su énfasis en el crecimiento personal. Demet habló sobre cómo esa experiencia, a pesar del dolor, le había permitido aprender, crecer y fortalecerse. Dijo algo así como: «Las experiencias, sean buenas o malas, nos enseñan algo. Nos ayudan a conocernos mejor a nosotros mismos y a entender lo que realmente queremos en la vida». En lugar de victimizarse o de lamentarse por lo sucedido, Demet aprovechó la situación como una oportunidad para reflexionar sobre sí misma, para identificar sus necesidades y para crecer como persona. En lugar de quedarse anclada en el pasado, en el dolor de la ruptura, Demet enfocó su energía en el futuro, en su crecimiento personal. Y esto es algo que podemos aplicar a nuestras propias vidas. Ante una ruptura, un fracaso o cualquier situación difícil, podemos elegir lamentarnos y quedarnos atrapados en el pasado, o podemos elegir aprender, crecer y seguir adelante. Ella entendió que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Y eligió abrazar el dolor como una oportunidad para transformarse, para fortalecerse y para convertirse en una mejor versión de sí misma. Su respuesta también fue un claro ejemplo de cómo manejar la presión mediática. En lugar de ceder a la especulación, Demet mantuvo la calma y la compostura. No reveló detalles íntimos, no alimentó los chismes, y no se dejó llevar por la polémica. En cambio, se enfocó en sus sentimientos, en su crecimiento personal, y en mantener el respeto hacia la otra persona. Ella comprendió que el escrutinio público es parte de la vida de un famoso, pero que eso no le daba derecho a nadie a invadir su privacidad o a entrometerse en sus asuntos personales. Esta actitud es fundamental en un mundo donde la privacidad es cada vez más escasa. Demet nos demostró que es posible mantener la dignidad y el respeto, incluso cuando la vida privada se convierte en tema de debate público. Es fácil dejarse llevar por la tentación de responder a las críticas, de defenderse o de alimentar la controversia, pero Demet eligió el silencio y la elegancia. Prefirió proteger su intimidad y enfocarse en su propio bienestar, en lugar de caer en la trampa de los medios de comunicación y de las redes sociales.
La forma en que Demet manejó la situación también reveló su fortaleza interior. No se dejó vencer por la tristeza, ni por la presión mediática. Mostró una resiliencia admirable, una capacidad para sobreponerse a la adversidad y para seguir adelante con optimismo. Ella demostró que la verdadera fortaleza no reside en la ausencia de miedo o de dolor, sino en la capacidad de enfrentarlos y de superarlos. Su actitud fue un ejemplo de valentía, de determinación y de fe en sí misma. En un mundo donde a menudo se celebra el drama y la superficialidad, la respuesta de Demet fue un soplo de aire fresco. Fue un ejemplo de madurez emocional, de respeto, de crecimiento personal, y de cómo mantener la dignidad ante la adversidad. Su actitud demostró que es posible ser una figura pública exitosa y, al mismo tiempo, mantener la privacidad y la integridad personal. Analizando las palabras de Demet, podemos extraer varias lecciones importantes que podemos aplicar a nuestras propias vidas. Primero, la importancia del respeto. Incluso cuando una relación termina, es fundamental mantener el respeto hacia la otra persona, hacia los momentos compartidos y hacia la historia que vivieron juntos. El respeto es un valor fundamental en cualquier relación humana, y su ausencia puede generar sufrimiento y resentimiento. Demet nos enseñó que es posible romper un vínculo amoroso sin necesidad de lastimar a la otra persona ni de dañar su imagen. Segundo, la importancia del crecimiento personal. Las experiencias difíciles, por dolorosas que sean, son oportunidades para aprender, crecer y fortalecerse. Podemos elegir quedarnos estancados en el pasado, o podemos elegir transformar el dolor en crecimiento. Demet nos demostró que la adversidad es una oportunidad para conocernos mejor a nosotros mismos, para identificar nuestras fortalezas y nuestras debilidades, y para desarrollar una mayor resiliencia. Tercero, la importancia de la privacidad. Es posible mantener la dignidad y el respeto, incluso cuando la vida privada se expone al ojo público. No es necesario alimentar la especulación, ni revelar detalles íntimos. La privacidad es un derecho y protegerla es una forma de autocuidado. Demet nos enseñó que no debemos permitir que la presión mediática o las expectativas del público nos obliguen a traicionar nuestros propios valores o a comprometer nuestra intimidad. Cuarto, la importancia de la resiliencia. Ante la adversidad es fundamental tener la capacidad de sobreponerse, de seguir adelante con optimismo y de no dejarse vencer por la tristeza o el desánimo. Demet nos demostró que la resiliencia es una habilidad que se puede desarrollar, y que nos permite afrontar los desafíos de la vida con mayor fortaleza y determinación. Y finalmente, la importancia de la sinceridad. Ser honesto con uno mismo y con los demás, aunque a veces sea difícil, es fundamental para construir relaciones saludables y para vivir una vida auténtica. La sinceridad nos permite ser fieles a nuestros propios sentimientos y a nuestras propias convicciones, y nos ayuda a crear vínculos más profundos y significativos con las personas que nos rodean. Demet, con su honestidad y su transparencia, nos enseñó que la verdad, aunque a veces duela, es siempre el mejor camino. La respuesta de Demet ante la ruptura con Khan fue mucho más que una simple entrevista. Fue una lección de vida, una muestra de madurez emocional, y un ejemplo de cómo enfrentar las adversidades con dignidad y fortaleza. Fue una demostración de que es posible cerrar ciclos con respeto, aprender de las experiencias, y seguir adelante con optimismo. Y sobre todo nos demostró que es posible ser felices, incluso después de una decepción amorosa. Su actitud fue una inspiración para muchas personas, y su ejemplo nos recuerda que somos capaces de superar cualquier obstáculo que se nos presente en la vida. La reacción de Demet no pasó desapercibida en la industria del entretenimiento. Otros actores, actrices, directores y productores elogiaron su madurez y su elegancia. Sus palabras fueron un ejemplo de profesionalismo y de buen manejo de la situación. Y a partir de ese momento, Demet se convirtió en un modelo a seguir para muchas personas, que la veían como un ejemplo de cómo afrontar la vida con fortaleza y con dignidad. La prensa especializada y los medios de comunicación destacaron la importancia de su respuesta, y la utilizaron como un ejemplo de cómo manejar la presión mediática y cómo proteger la privacidad. Su actitud fue un ejemplo de cómo se puede ser una figura pública exitosa y, al mismo tiempo, mantener la integridad personal y la autenticidad. Además de los elogios que recibió, Demet también encontró apoyo en sus amigos, en sus familiares y en sus compañeros de trabajo. Se rodeó de personas que la amaban y que la valoraban, y que la ayudaron a superar la tristeza y el dolor. Su círculo social fue fundamental para su recuperación, y le brindó el apoyo y la contención que necesitaba en esos momentos difíciles.
La actitud de Demet demostró que es posible vivir una vida plena y feliz, incluso después de una decepción amorosa. Su ejemplo nos recuerda que la felicidad no depende de la presencia de otra persona, sino de nuestra propia capacidad para encontrarla dentro de nosotros mismos. Su mensaje fue claro: la vida continúa, y siempre hay una oportunidad para volver a empezar y para construir un futuro mejor. Su mensaje fue transmitido a través de sus acciones, de sus palabras y de su ejemplo de vida. Nos enseñó que podemos aprender de nuestros errores, que podemos crecer a partir de nuestras experiencias y que podemos ser felices, incluso después de una decepción amorosa. Su historia es una inspiración para todos aquellos que han sufrido una ruptura, y un recordatorio de que la vida es un camino lleno de altibajos, pero que siempre hay una luz al final del túnel. Así que, en resumen, hemos analizado la emotiva respuesta de Demet Özdemir a la ruptura con Can Yaman. Hemos visto cómo manejó la situación con respeto, madurez y fortaleza. Hemos extraído valiosas lecciones sobre el crecimiento personal, la resiliencia, la privacidad y la importancia de mantener la dignidad ante la adversidad. Y lo más importante, hemos visto un ejemplo de cómo podemos aplicar esas lecciones a nuestras propias vidas. Hemos aprendido de su ejemplo y hemos reflexionado sobre la importancia de la honestidad, del respeto, de la resiliencia y del crecimiento personal. Su respuesta nos recordó que la vida es un camino lleno de desafíos, pero que siempre hay una oportunidad para aprender, crecer y seguir adelante. Gracias por llegar hasta aquí, por ser parte de esta comunidad y por su apoyo. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya resultado informativo y que les haya hecho reflexionar. Si les ha gustado, no olviden dejar su like, eso me ayuda mucho a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que también puedan reflexionar sobre este tema. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Siempre estoy buscando temas que les interesen, y sus comentarios son súper importantes para mí. Y ahora, cuéntenme en los comentarios, ¿qué les pareció la respuesta de Demet? ¿Qué lecciones aprendieron ustedes de esta situación? ¿Cómo han afrontado ustedes momentos difíciles en sus vidas? ¿Qué estrategias utilizan para superar la adversidad? Me encantaría leer sus opiniones y discutir con ustedes. Sus experiencias son valiosas y pueden ser una fuente de inspiración para otras personas. Además, me gustaría saber qué otros temas les gustaría que abordara en futuros vídeos. ¿Hay algún tema en particular que les interese? No duden en dejar sus sugerencias en los comentarios. Estoy siempre abierta a nuevas ideas y a nuevos desafíos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y recuerden, la vida es un viaje y cada experiencia, incluso las más dolorosas, nos enseña algo. La clave está en aprender de ellas y en seguir adelante con optimismo y con fe en nosotros mismos. Hasta la próxima.